Dígame, mi hermano. Eh, Creo que es en Apocalipsis donde dice que hay personas que no estuvieron inscritas en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esa es una traducción que tenemos que revisar, pero no dice así, pero lo vamos a revisar. Dice que Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo. Ya lo tenía aquí, pero no me acuerdo dónde lo marqué. Sí, esa es una mala traducción, mi hermano. ¿Sí? No dice eso, sí, no dice de esa manera. Y cuando hablamos del mundo, recuerden que la palabra mundo es cosmos. La palabra cosmos implica este factor que estamos viendo en pantalla. Ahí donde están viendo la imagen, eso correspondería a lo que se llama cosmos, mundo. Y luego en ese cosmos existe una región. Esa región está representada por este de aquí más dos de aquí. Esa sería la región, el G. Y luego hay otra cosa que se llama geos, en griego. Geos es este. Que eso es lo que la gente piensa que es el mundo. El planeta Tierra. El planeta, ajá, pero en griego tiene que decir geos para que esto sea válido de esta manera, para que sea el planeta en sí mismo. Geos, G, 1 más otros 2, G, y cosmos, así. Entonces, el menorá completo. Ajá, lo que representa el menorá completo, exactamente. Entonces, una cosa es el cosmos y otra cosa es esto, el Shamaim. Sí. ¿Ok? Entonces, una cosa es Shamaim, otra cosa es cosmos, otra cosa es G y otra cosa es Geos. Son lugares diferentes. Entonces, la manifestación de Satán en la mayoría de las partes del Apocalipsis se establece en la región de G como un observador, que se mantiene observando en el G, o sea, en la región que compete a estos dos y a este de aquí. Ese es el G. Ahí se desarrollan todos los acontecimientos que sucedieron a partir de la derrota o a partir de que derrocaron a 5 reyes de estas 5 moradas. Entonces deja de llamarse cosmos en sí y empieza a llamarse G. Porque el cosmos es este asunto completo, pero al destituir a 5 de estos reyes, al destituir a 5 de ellos, surge esto, como ya están destituidos, este lugar se llama el desierto, ¿recuerdan? Este de aquí ya se empieza a llamar desierto y toma lugar otro lugar que son lo que no está desierto, lo que todavía está contaminado, lo que todavía va a recibir purificación, que es el G, esos dos planetas, más este de aquí, el santuario. Entonces ya con esas clarificaciones, cuando leamos en la Biblia, mundo, la tierra, no nos dejemos llevar a la primera o lo que dice a primera vista, porque lo que dice a primera vista puede dar malas interpretaciones o malos entendidos. ¿No? Apocalipsis 13:8. 13:8. Pues es parte de lo que estábamos leyendo la semana pasada, de hecho. Ajá. Aquí entre tanta lectura ya no ubico dónde está cada cosa. Y aquí está la verdadera traducción o el verdadero sentido, que no dice sacrificado, no dice el cual fue muerto, dice sacrificado a causa. Sí. Dice desde el principio del mundo, ahí no dice desde el principio del mundo, dice de la concepción o fundación del cosmos. Y ahí tiene todo el sentido del mundo si tenemos esta traducción así, porque entonces sabemos que a causa de que el cosmos fue fundado, el Señor Jesús tuvo que ser sacrificado, el Señor Jesús fue sacrificado. Porque entendemos entonces la causa de la fundación del cosmos. ¿Cuál fue la causa de la fundación del cosmos? ¿Qué fue lo que causó la fundación del cosmos? Bueno, cosmos, ¿qué dijimos que era? La rebelión. Cosmos, dijimos que es esto. La parte contaminada de Satán. Ajá. La parte contaminada de Satán es cosmos. La parte que cubre la contaminada, que se está haciendo cargo de la contaminación, es el Shamaim. Ajá. ¿Estamos bien? Entonces la parte contaminada es esta, el cosmos. Entonces dice la traducción que a causa de la concepción, acuérdense que la palabra concepción tiene que ver con semilla,
Ajá. Esa concepción también se relaciona con el grano de mostaza que fue sembrado y que nació en la tierra y se extendió y se hizo grande y sus ramas se extendieron hasta los cielos. Entonces, esa semilla de Sí. mostaza fue sembrada en este lugar, fue concebida ahí, ¿ok? Y a causa de esa concepción o fundación, se extendió ese árbol, pero a su vez hizo que tuviera que haber un sacrificio cuando no debía haber un sacrificio. El Señor Jesús tendría que venir sin ser sacrificado, pero a causa de la fundación o concepción del cosmos, que es esto que está aquí, el Señor Jesús se ofreció en sacrificio para comprar el campo y disponer de él, para repararlo, para restaurarlo. Ajá. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que causó la fundación del mundo? La rebelión. Así mismo lo dice. Las rebeliones de Satán fundamentó el cosmos, concibió el cosmos, sembró. Diseñó. ¿Sí? Diseñó también, porque ahí aparece lo del árbol y habla de ese árbol hermoso del Edén. Lo vamos a ver en Ezequiel 31 y 32. Ahí dice que es lo que representa ese gran árbol del Edén. Entonces, si ya entendemos esto así, cuando leemos Apocalipsis 13:8, dice, y todos los que moran en la tierra la adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue sacrificado a causa o por causa de la concepción del mundo. Eso es lo que debe decir ahí. Sacrificado a causa de la concepción o fundación del cosmos o mundo. Aquí ya me da mucho sentido cuando dice que fue inmolado desde la fundación del mundo, del cosmos, porque entonces ya se entiende que a partir de la causa de la rebelión de Satán, es que entonces Jesús tenía que ser sacrificado. Bueno, Jesús ofreció el sacrificio a partir de la rebelión de Satán. En este mismo sentido, en el libro de Mateo, capítulo 25, 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que todo inició ahí, no es de que haya tenido un principio, digamos, en la eternidad, sino más bien tiene el principio a partir de la rebelión. Es el trabajo que comienza. Aquí donde entonces, como que puedo agarrar el hilo de que todas estas cosas comenzaron a partir de la rebelión de Satán, o sea, a partir de la fundación del cosmos, de la fundación del mundo. Entonces ya tiene mucho sentido ahora sí. Anteriormente, pues decía yo, para mí, en mi forma de pensar era desde la fundación del mundo, o sea, desde la fundación de todas las cosas, desde la fundación desde el principio, algo así, y se miraba algo muy, ¿cómo puedo decir? Lejano. Muy como, sí, muy lejano, muy incierto. ¿Cómo va a ser posible tantas así esas cosas? Pero ahora, vinculándolo con que la fundación del mundo es a partir de la rebelión de Satán, entonces podemos ver que se empezó a trabajar en el plan de la restauración de todas las cosas a partir de ahí. Entonces, donde digo, entonces sí tiene mucho sentido. Eso Sí. está correcto, eso está muy correcto, tiene mucho sentido y lo que están diciendo ahorita también refuerza lo que estábamos comentando, pero hay otros versículos que habla de la manifestación del Señor Jesús planeado antes de que siquiera estuviera el cosmos, digamos, manifestado, antes de que fuera sembrado el cosmos. Pero Antes entonces, sí, antes de la rebelión, pero aquí hay que tener cuidado de interpretar. No está diciendo, y eso está en Primera de Pedro 20, si quieren vayan y búsquenlo, bueno, aquí lo voy a poner. Primera de Pedro 20 dice, ya ordenado antes de la fundación del mundo para manifestar los posteriores tiempos por amor a vosotros. Ok, estoy revisando las letras o las palabras y las expresiones son un poco diferentes a las que vienen en Apocalipsis, pero aquí lo que está diciendo es que Jesús ya había sido dispuesto a venir antes de que siquiera el cosmos estuviera presente. O sea que la causa de la manifestación del Señor Jesús no es el cosmos, pero el sacrificio del Señor Jesús sí es el cosmos. Son dos cosas diferentes. Dime, Javi. Hace rato mencionaste que si no hubiese, bueno, no que si no hubiese, mejor dicho, que no debiera de haber existido el sacrificio de Jesús. Así es. Sino más bien el sacrificio de Jesús fue a causa de la rebelión de Satán. Así y es. aquí lo menciona que fue por amor a nosotros.
No necesariamente en el sentido de por amor a nosotros porque quería salvarnos. Este versículo, este de aquí, el 1 Pedro 20. Porque el solo hecho de el propósito del Señor, uno de los propósitos, a ver, ¿quién me puede decir cuáles fueron los propósitos principales del Señor Jesús? De su manifestación. Pues dice que Yo vino pienso, a salvar. a ver, hermano, ven adelante. Sí, que vino a salvar Este es uno. ¿Qué lo más? que se había perdido. ¿Qué más? A ver, dime, Jess. No sé si me escuchaste, yo mencioné la palabra redimir. También. ¿Qué más? No, levante la manita, porque luego no sé si están hablando o no, pero no escuché nada de tu audio, Jess. Pues, la palabra dice que vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué más? Eso está dentro de la salvación y la redención. Vino también a sanar. Eso está dentro de la redención y salvación. Bueno, es en Isaías 60, tengo entendido que dice las causas por las que vino a, a, a sanar a los quebrantados de corazón. Sí, eso es parte de la salvación. De la salvación. Pero ¿qué más? Hay una causa principal y la causa principal de todo en realidad. La manifestación del Señor Jesús no dependió de Satán. Él ya estaba predestinado a venir a manifestarse en el universo desde antes de que Satán siquiera estuviera presente. Dime, Javi. Si no me recuerdo, hay una escritura donde menciona que Satanás fue creado, bueno, antes de Satanás, que era, mencionabas ahí en ay, se me fue el nombre, Ben Sheker, algo así, no me acuerdo. Hillel Ben Shakar. Shaker. ¿Sí? Hillel Ben Shaker, ok. La causa de la creación de él fue para no solamente resguardar, sino más bien preparar el advenimiento de Jesús Así es. a la morada que hoy conocemos como la tierra. Así es. Si no me equivoco. Así entonces, es, pero entonces, ¿cuál era el propósito? Ahí voy. Entonces, si él fue creado para ese propósito, entonces el propósito era Jesús, la manifestación de Jesús en el planeta, bueno, en el planeta Tierra que conocemos, porque era la morada donde él venía a, ¿cómo se llama? A manifestarse. Era la morada. Entonces pienso yo que el propósito principal era su manifestación. Pero Sí, antes de que ocurriera la rebelión. La rebelión. Así Entonces, es. el principio de eso, cuando llaman en la Biblia dice que vino a rescatar lo que se había perdido, etcétera, pienso yo que vino a reconciliarnos con el Señor como en un principio estaba planeado. Ajá, pero eso ya es dentro del contexto de la rebelión. Ok, ¿algo más? Eso que acabas de decir ya es dentro del contexto de la rebelión, pero fuera del contexto de la rebelión, ¿cuál era su misión principal? Yo pienso que el propósito principal era su manifestación antes de la rebelión, su manifestación en la morada. Sí, pero la manifestación tiene un propósito principal, un propósito principal. Dígame, madre. Okay. ¿Podría ser de que vino a darnos a conocer al Padre? Exactamente. Mi madre tiene estrellita en la frente el día de hoy. Bueno, ayer también. Ya también. Esa es la respuesta correcta. La principal de todas las causas es manifestación del Padre a nosotros o por amor a nosotros. O sea que nos viene a dar la identidad o nos viene a manifestar lo que es invisible, lo que no se puede ver, lo que no se puede manifestar o experimentar. El Señor Jesús tiene la misión de hacerlo en el universo. Aquello inalcanzable, aquello inconcebible, aquello impensable, a través de la imagen del Señor Jesús podemos ver al Padre. La principal causa de su advenimiento es manifestar al Padre de la creación. Dime, Javi. Sí, así escrito está también, que él vino a manifestar al Padre. Es cierto, le dice también a los discípulos algo referente a eso. Así es. Y eso es por amor a nosotros. Y otro comentario que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues el Padre y yo uno somos. Así es. Sí, es porque él es la imagen de la sustancia. Es como, él es como un espejo. Ahí es donde se desarrolla cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese es. Sí. Okay, la manifestación del Padre por medio de Jesús. Es el Jadabar o el Logos. Así es, el Logos del Padre. El Señor Jesús es el Logos del Padre. Por eso siempre se los he dicho. La Biblia, aunque suene muy cruel o muy raro lo que estoy diciendo, muy blasfemo, la Biblia no es el Logos de Dios o la palabra de Dios. La Biblia apunta, señala, ayuda a identificar al Logos, a la palabra de Dios. Eso es la Biblia. Aquella escritura que nos ayuda a identificar al Logos de Dios.
Entonces, aún los fariseos, teniendo en sus narices al logo de Dios, al verdadero logos, ellos creían que el libro en sí mismo era lo que realmente tenían que rescatar. Y era una idea absurda, y les dice, si a ustedes realmente les parece que las escrituras les dan vida eterna, dense cuenta que esas escrituras están hablando de mí, así que escudriñenla, profundícenla. Entonces, por eso el logos era con Dios y el logos era la autoridad o el teos. Entonces, por eso dice, él y yo uno somos. ¿Por qué? Porque si la palabra misma se manifiesta o se expresa en carne, ¿ok? Estás hablando de que esa manifestación o esa parte invisible se manifiesta en carne, pero es su palabra, no es su esencia en sí. Por eso dice que es la sombra de la sustancia o la imagen misma de la sustancia. Estás frente a un espejo, el Padre invisible lo que hace es poner su reflejo en el Señor Jesús. Pero eso no quiere decir que en esencia, en sustancia, sean lo mismo. Eso no es así. Y por eso es la gran diferencia de decir la Trinidad o la dualidad y todo eso, porque hay una línea muy delgada, pero el mismo Señor Jesús puso esa línea. No fue que Él dijo, yo soy el Padre. No dijo en ese sentido, yo soy ese invisible. Me estoy manifestando a ustedes ahora. Siempre habló de un Padre, se separó a él de ese Padre, y así mismo dijo ser no igual a él, incluso dijo que se va a poner bajo su autoridad, incluso dijo o manifestó cuando le dijeron Padre, maestro bueno, le dijeron no me llames bueno, solo hay bueno hay uno, ese es el Padre, se separó de ese contexto, de ese concepto, porque no son lo mismo, no son el mismo, es su hijo, es engendrado de él. Así como yo tengo mis rasgos de engendramiento de mi Padre, Jesús tiene sus rasgos de engendramiento de su Padre también. Entonces hay una diferencia, pero sigo siendo del linaje de mi Padre. Entonces ahí existe una diferencia, una separación, pero eso no quiere decir que los dos sean el mismo ser. Eso es lo importante de definir. Dime, Javi. Ok, en ese mismo sentido, me da la visión de que la iglesia es en un sentido parecido así a Jesús con el Padre. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia es llevar y presentar a Cristo el Salvador a todas las naciones en todo lugar. Así es, exactamente. Otra estrellita en la frente para esta noche. Y dentro de ya nos ganó tu mamá. Dentro de lo que estamos hablando en este contexto de 1 Pedro, está hablando del amor a vosotros o al amor a nosotros, pero porque tenía que manifestarse ese que había sido prometido a las naciones. O sea, había sido esa promesa de manifestación del Padre en carne, o esa palabra del Padre en carne, siendo manifestada a través del Señor Jesús, y por amor a nosotros era esa manifestación. Entonces, cuando está hablando aquí en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. O sea que, por amor a nosotros, su manifestación se expresa, pero ya estaba planeada desde antes de que hubiera la rebelión en sí misma. Eso es lo que quiero clarificar. Otra cosa, estamos hablando de la muerte que ya estaba planeada antes de la fundación del mundo. Ahí no dice eso. Apocalipsis está diciendo otra cosa diferente, que por causa de esa fundación del mundo, del cosmos, es que él fue cordero inmolado. Eso es diferente. Entonces, quiero clarificar esto y separar las dos cosas muy bien. Una cosa es que su manifestación haya sido propuesta, hecha, planeada antes de la rebelión de Satán, y otra cosa es que a causa de la rebelión de Satán haya sido crucificado o sacrificado. ¿Estamos claros con eso? Okay. Bien, Javi. Sí. En ese sentido, wow, me quedo sorprendido porque entonces existe aún un mayor peso en la manifestación de Jesús en nosotros, o a nosotros, mejor dicho, la manifestación de Jesús en nosotros, porque el plan desde el principio o desde la eternidad era la manifestación del Padre a través de Jesús. Pero el plan, digamos así, que en nuestro conocimiento, en nuestro sentido, el plan se vio truncado por causa de la rebelión de Satán. Mas, sin en cambio, Jesús, aún a pesar de haberse truncado ese plan, Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio para aún llevar por amor a nosotros la manifestación del Padre en sí mismo de él. Entonces, y no solo eso, sino ofrecer su vida. Ya me despellejan los cabellos. Sí, y no solo eso, sino también ofrecer su vida a cambio de la nuestra. Una compra. Y todavía, o sea, haz de cuenta que nosotros le podemos llamar eso 2 pájaros de un tiro. Así eso es. Fue una excelencia. Así es, así es. Y bellas.
Sí, tengo una pregunta. Entonces, lo que están diciendo es de que el plan era de que Jesús se manifestara eh, desde antes de la rebelión, o sea, ya se Es- tenía pensado Así es, que él viniera para manifestar al Padre, para darnos a conocer al invisible, por decirlo así, así es. mucho antes de que fuera la rebelión de Satán, pero luego ya después, a través de la rebelión de Satán, pues fue como quien dice, pues un poco modificado, se le podría decir, si es que es la palabra correcta, no sé, Sí, y ya de ahí, pues, pero como quiera, independientemente de eso, entonces ya se tenía que manifestar Jesús, sí, entonces. se tiene que manifestar, pero no en sacrificio. Pero a Ah, causa de la fundación del mundo, o sea, a causa de la fundación del cosmos, a causa de la rebelión, vino y se manifestó, pero no nada más eso, sino renunció a todo lo que estaba planeado para él, para venir aquí a humillarse a lo sumo, a lo más bajo, y no solo eso, sino sacrificar su vida en la compra, venta de este cosmos, el cual tiene la intención de restaurar. Entonces, esa ya es una causa separada. Dime, Shirley. Pues en Ezequiel 28, pues explica la rebelión sobre lo que hizo Satán, ¿no? Sí, Y pues ahí especifica que él administraba este planeta y otros más, sí, el santo santuario y, le corrompió. y así que se tenía que manifestar el Hijo del Altísimo. Uh-huh. O sea, Jesús tenía que haber nacido y todo, y solamente estaban esperando a que eso pasara. Por eso se le dio a Satán la autoridad de administrar este planeta y otros más. Así es, eso es correcto. Y ahorita que leamos, entonces, Ezequiel 31 y 32, vamos a entender más claramente el por qué lo ponen así, lo clarifican de esa manera. Dime, Javi. Ok, mira, es que eso que acaban de mencionar ahorita me llevó una escritura en Génesis 22:13, no sé si la puedes poner. Me recordó bastante esa escritura ahorita que mencionan de Jesús, el plan de manifestación antes de la rebelión y el plan de manifestación de Jesús post la rebelión. Está tremendísimo. Y aquí en Génesis 22:13, no sé cómo, a ver, ¿lo puedes leer? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal y por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Esto es tremendísimo porque Jesús, el Cordero Inmolado, fue en, enredado con la humanidad a modo de, cómo se dice cuando algo se fusiona y no se puede separar? Fusionado, pues sí, fusionado. Se fusionó. Bueno, es que hay otra palabra, no sé cómo se llama, donde ya no se puede separar. Pero bueno, en la DHH, que es Dios habla hoy, dice, Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Recordemos que en este momento Abraham era una sombra, figura tipo del Padre, Isaac era una sombra, figura tipo de Jesús. El carnero representa a Jesús. El Y el, carnero fue enredado y en el zarzal. y el tar salsal sería esta cosa que está aquí en la pantalla. Ese es el enredo que tuvo y ya no se puede separar de ese enredo. O sea, se enredó. Por eso es lo que tú comentabas hace rato, que Jesús renunció a todas sus riquezas. Por eso la Biblia dice que él, no tomando, ¿cómo dice? No tomando en mucho o no tomando estima de lo que él tenía, dejó todo para venir a nuestro rescate. Entonces, wow, eso es tremendo, eso es tremendo. Me quedo flipando, dijera por ahí. Los, los españoles, ¿no? Este, está, está genial porque ese arbusto representaría exactamente esto, cosmos. Exacto, es tremendo. Y dijéramos, arbusto una representación de un enramado que pues no tiene nada de bonito. O sea, Así este es. enramado que está aquí, la rebelión que está aquí, pues no Así tiene es. nada de bueno, no tiene nada de bonito. Así Y es. ese fue el enredo que tuvo en los cuernos del carnero. O sea, en este caso Jesús decidió ofrecerse a sí mismo él, o sea, él mismo decidió ofrecer su sacrificio para continuar con el plan como dijimos ahorita, de manifestar al Padre a través de él. O sea, él cumplió, por eso, Chihuahua, ahorita me recuerdo cuando Jesús tuvo su último suspiro, que él dijo, Padre, he culminado, he terminado, o hecho está.
que no recuerdo si dijo Tetelestai, algo así. O sea, su último grito que él dio, un grito de victoria, dijo, hecho está, lo he cumplido. Ya, mi hermano Ben. Viendo la parábola de Mateo 13, que dice que el padre fue y vendió lo que tenía, y después en otras escrituras dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Entonces, el padre es el que tomó la rienda del asunto, ¿verdad? Así es. Solamente Jesús fue obediente. Así es. Eso es lo que hemos representado en este gráfico. Y aquí. Es exactamente esto. Él es el que lo engendra, el que planea, el que repara, él da las órdenes y todos los demás obedecen y llevan a cabo en obediencia el plan. Ajá. Eso es lo que Sí. está pasando. Así es. Sí. Ok. Y estaba viendo que él habla de que el carnero estaba sujetado por los cuernos en un zarzal, ¿verdad? Sí, así lo menciona Dios habla. Sí, sus espadas trabadas en un zarzal por sus cuernos. Por sus cuernos, pues, miren esto, Está tremendo eso que dice. porque ahorita mientras estaban hablando, dice que son como dos rayos brillantes. Ahorita que están hablando, me recordó a estos dos que tengo aquí. Los dos cuernos. Un cuerno sería Gabriel y otro que sería Miguel. Sí, dos. Entonces, recuerden que en todo lo que es Daniel y el Apocalipsis, los cuernos son autoridades también. Son personajes que están determinados Sobre la como cabeza, autoridades. dependen de la cabeza. Ajá, pero son autoridades. Entonces, digamos que los que dan entrada a, por ejemplo, si un cordero o un carnero o un animal que tiene cuernos quiere embatir algo, ¿qué es lo que utiliza? ¿La cabeza en sí o los cuernos? Los cuernos es su herramienta. Exactamente. Entonces, los cuernos representarían la herramienta. Y esos cuernos serían dos, según el contexto de lo que es un cordero. Y ese cordero, carnero que está ahí, que está ahí atorado en ese enramado. Sí, carnero. Carnero, ajá. Está ahí atorado por los cuernos, o sea, por sus dos autoridades. O sea que las dos autoridades son las que están, digamos, embatiendo en la misión de reparar todo este asunto. Son sus dos grandes líderes. Y esos dos grandes líderes nacen en el Bereshit y lo llaman como el sol, o más bien dicho, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Por eso cuando los puse aquí, los puse uno como la lumbrera mayor y la lumbrera menor, uno brilla más que el otro, si se dan cuenta. Sí, lo vi. El que brilla más es la lumbrera mayor y el que alumbra menos es la lumbrera menor. Entonces, ellos serían los dos cuernos. En ese primer momento, primer sentido, porque después es muy probable que los otros dos cuernos que salen ahí o que se mencionan ahí representen a los dos olivos, ¿okay? Pero eso ya es otro asunto. Pero bueno, hasta ahí vamos bien y muy buenos aportes, la verdad. Me encanta que todos esos aportes vayan saliendo a relucir. Esa analogía de Abraham, obviamente cada situación mencionada ahí es un símbolo a cubrir, es un símbolo a interpretar, por así decirlo. Es algo que se tiene que promover, anunciar, tratar de compartir. Entonces, por favor, apunten para que cuando tengan que compartirlo, lo compartan con esa seguridad y esa certeza. Entonces, volvemos a lo anterior. ¿Algún comentario más sobre esto? No. Entonces, estábamos sobre Apocalipsis 13, versículo 8. Otra cosa, como les dije, es la causa por la cual fue muerto. La causa fue el cosmos, pero él ya estaba previsto para ser manifestado. Son dos cosas distintas, así que tengan cuidado con lo que leen a primera vista en este tema o en estas expresiones que se usan en la Biblia, porque hay varias expresiones que se leen como si estuvieran hablando de que aún el sacrificio del Señor Jesús ya estaba planeado de antemano, antes de la rebelión de Satán. Y eso es lo que dicen los teólogos en la actualidad para tratar de resolver esto. Lo que dicen ellos es de que el Padre ya había planeado incluso la rebelión de Satán para que por medio de la rebelión de Satán la gente se separara del Padre para que a su vez ellos, al no tener al Padre, pudieran reconocer al Padre y al mismo tiempo poder salvarlo de lo que él mismo les va a hacer cuando venga el día de su ira.
O sea, que él provocó todo el desastre para poder resolverlo también él mismo. Y eso pues es rayos. No quiero decir qué es, pero bueno. ¿Quién iba a decir algo, Jax? Sí, pues precisamente lo que acabas de decir, de que es como lo pintan como si fuera algo planeado por el mismo padre. Así es, así es. Y eso es parte del fanatismo religioso que todo el mundo quiere hacer, que el que todo lo pueda también hacer el mal. Yo estoy en total desacuerdo con ello, porque dice que él es amor y no hay sombra de variación en él. Entonces, si no hay sombra de variación en él y él es amor, no puede ser que exista la maldad también. De lo cual también se quieren apoyar en el Génesis cuando dice, ahora Dan es como uno de nosotros entendiendo el bien y el mal, pero no entienden quién está hablando ahí. Si entendieran que los que estaban hablando ahí no era el Padre, sino estos 24, o sea, Elohim, y también Jehová, cuando dice esas cosas, entienden el por qué ellos conocen el bien y el mal, porque ellos sí están involucrados en esa parte de la restauración de todas las cosas, y para poder restaurar tienen que saber qué es lo que van a restaurar y por ende tienen que entender el bien y el mal. Dime, Javi. Eso es muy interesante y muy importante aclarar porque tenemos una confusión abismal referente a cuando llamamos padre, pensamos, que incluso creemos sin haber investigado, creemos que padre es desde Jehová, hasta los 24, hasta arriba. Creemos que el padre es todo eso. Entonces, cuando habla ahí acerca de Jehová, decimos que es el padre, cuando no necesariamente lo es. No, de ninguna manera. Aquí tengo el ejemplo más claro que pude encontrar en esta parte después de los 7 periodos. Después de los 7 periodos, por fin, cuando es la creación de los ejércitos, nace el término Jehová. Antes de eso, en todos los otros periodos del Bereshit, no existe tal cosa como Jehová. Todo es Elohim, 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 hasta que llega el séptimo, el día del reposo, empieza la creación de los ejércitos y por fin nace el término Jehová. Después de los 7 periodos es creado el ejército de Jehová, Génesis 2.1, y a partir de ese momento, por primera vez, Elohim comienza a actuar en conjunto como Jehová que Elohim, que se traduce comúnmente en las Biblias como Jehová Dios. Entonces, cuando dice Jehová Dios, ya lo podemos ver en nuestra mente como esta parte de aquí. Eso es Jehová Dios, Jehová Elohim. Eso es lo que es. Entonces, si ya tenemos esa fotografía clara de qué es o quiénes son Jehová Elohim, entonces cuando leemos lo que leemos sobre el entendimiento del bien y el mal, ya sabemos por qué lo está diciendo. ¿Me explico? No es porque él sea el Padre, sea entendedor y hacedor del mal. Jehová sí, y Jehová lo declara muchas veces. Hasta en Job, si no me equivoco, el libro de Job, creo que sí, es donde vienen varias partes en donde dice, ¿dónde estabas tú? ¿Quién tú crees que el malo actúa nada más por actuar? Yo lo hago actuar al malo. Me dices, ¿cómo? ¿Lo haces actuar en maldad? Pues sí, él de alguna manera él los influye para que hagan lo que hagan, porque ese plan, o sea, él es como mover piezas de ajedrez, lo voy a poner aquí para que el cuate piense de esta manera y haga esto y así. Empieza a ser así, no los obliga, pero sí los lleva a ciertos ambientes para que terminen decidiendo lo que tienen que decidir. ¿Cómo inducirlo? Inducirlo exactamente acorde al plan para que el plan sea efectivo. ¿Cuál es el plan? ¿O cuál era el plan hasta el momento? Pues el advenimiento del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús y su sacrificio. A partir de ahí, las cosas ya no son tan tajantes, por eso desaparece Jehová y Jesús toma las riendas y a partir de ahí viene todo este asunto hasta que empiezan los últimos días, lo cual empiezan en el arrebatamiento, como dijimos la vez pasada. Los últimos días no son este momento, los últimos días empiezan a partir del arrebatamiento. Ahí son los últimos días. Dime, Javi. Es muy interesante. Cuando habla del término Jehová Elohim, es una traducción donde existe la confusión, porque ahí dice Jehová Dios, entonces Jehová Dios es el Padre. Pero cuando mencionas esto, de que Jehová es quien influye en los ambientes para que se cumpla el propósito, podemos nosotros recordar y sustentar también con no recuerdo si es el libro de Jueces, donde habla acerca de Sansón, o en el libro de Reyes, que habla acerca de Sansón. Y Sansón dice que cuando él nació, él era, tiene un nombre, nazareo, él era nazareo, o sea, que nunca iba a pasar navajas por su cabello, y se le fue dada fuerza para que él vengara por parte de Jehová, él vengara al pueblo de Israel. Entonces,
él conoce a ciertas mujeres, no tenían permitido conocer ciertas mujeres filisteas, mucho menos casarse con ellas o tener relación con ellas. Y él dice que le llamó mucho la atención una filistea, no sé si, no me recuerdo, llamada Dalila. Entonces le pide a sus padres que por favor la tomen para él. Y ellos le dicen, ¿qué acaso en la casa de tu tío no hay nadie, no hay ninguna mujer para ti? Y él dice, pero ella me gustó. Y más adelante, en el desarrollo de este tema, habla acerca de que Jehová así le puso en el corazón de Sansón para que fuera tropiezo para el pueblo filisteo, para entonces que entrara en escena para combatir contra ellos, para derrotarlos. O sea, sí estaba influyendo la decisión, no es de que Sansón, yo decido que quiero estar con ella y voy a estar con ella, no, sino que la decisión en el corazón se la puso Jehová. Entonces, aquí es donde puedo percibir, donde puedo observar que sí te pone los ambientes conociendo cómo es tu corazón, cómo vas a actuar. Entonces te pone el ambiente, de acuerdo a tu corazón vas a actuar en ese ambiente. Uh-huh. Exacto. Y no nada más a nivel de Israel, Jehová que estuvo presente antes de la nación de Israel, estuvo presente en otras naciones, incluso hay naciones de Latinoamérica. Fíjense las características de este personaje que tengo aquí. Si se dan cuenta, tiene 6 alas. 2 en la parte de abajo, 2 en la parte media y 2 en la parte de arriba. En el libro de Ezequiel, Isaías, si no me equivoco también, pero sobre todo Ezequiel, habla de que ellos se cubren las piernas con las de abajo y se cubren el rostro con las de arriba. O sea, tiene una función como una coraza. Tiene funciones de coraza y me da mucha curiosidad, en parte curiosidad y gusto de cierta manera ver que esa interpretación no es ningún sentido alocado, porque por ahí, digo, viendo ya la ciencia ficción, Marvel sacó un superhéroe del halcón, y ese halcón de superhéroe pues tiene alas, y justamente cuando le disparaban y hacía lo que hacía contra los enemigos, agarraba las alas y se las ponía enfrente y todo o sea, básicamente era como que su escudo. Entonces me da mucha curiosidad que ese mismo sistema se describe en la escritura. Ese mismo sistema con unas alas se cubrían el rostro, con las otras se cubrían las piernas y con las otras volaban. Y dices, ¿y como por qué hacían eso? Pues porque son varones de guerra. No estás hablando de un atuendo militar, absolutamente. Y ese atuendo militar no se dejó ver nada más en Israel. Antes de la nación de Israel ya existían esas armaduras y esas figuras totalmente obvias, igual de 6 alas, y es donde se supone, los teólogos dicen que se tomaron los querubines, que no es así, pero ellos dicen que es así, ¿verdad? Que ahí se tomaron la figura de los querubines, pero no es así, porque incluso, por ejemplo, vamos a tomar este pequeño ejemplo. Esos pequeños querubines, no me digan que también estaban en el Perú. ¿Qué hace un ser con la misma cantidad de alas? 6 alas, 2 alas más bajas, 2 alas a los lados y 2 alas para cubrir el rostro. En una figuría de barro. ¿Qué hacían esos seres en el Perú? ¿Por qué estaban influyendo de alguna manera? ¿Por qué se dejaban ver de esa manera? ¿Sí me explico? Y esto fue alrededor del mundo, no nada más en Israel se manifestaron así. Alrededor de todo el mundo fueron vistos, fueron incluso venerados, y ellos influenciaban en las culturas de ese tiempo con los propósitos que ellos tenían. O sea, ellos tenían una misión de influir en la humanidad corrompida para crear los ambientes necesarios y prosperar o hacer prosperar a la nación de Israel. ¿Quién iba a decir algo? Dime, Javi. Eso puede ser parecido o puede ser lo que se dice manipulación. Es como manipulación, pero yo le diría influencia. Sí, pero es lo que la gente lo conoce como manipulación. Dice que dice en la historia que estos seres manipulaban a la humanidad para que de cierto modo hicieran lo que estos querían que se hiciera. Así es. Eso es correcto. Perfecto. Eso es correcto.